¿Qué fue la Guerra de Vietnam? La Guerra de Vietnam fue un conflicto en la península de Indochina que tuvo lugar entre 1955 y 1975. Enfrentó a los gobiernos de Vietnam del Sur y Estados Unidos contra el gobierno de Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur, conocidas como Vietcong. La guerra se extendió también a Laos y Camboya. Los conflictos comenzaron poco después de la partición de Vietnam en un norte comunista y un sur pro-occidental a partir de los Acuerdos de Ginebra de 1954. Los gobiernos de la República Popular China y la Unión Soviética, URSS, apoyaron al régimen comunista de Vietnam del Norte, liderado por Ho Chi Minh, mientras que el gobierno de Estados Unidos dio su apoyo a Vietnam del Sur antes de involucrarse directamente en el conflicto. La guerra entre los dos estados vietnamitas comenzó en 1955. A comienzos de la década del 60, Estados Unidos envió soldados como asesores militares a Vietnam del Sur, pero el incidente del Golfo de Tonkin, un enfrentamiento entre buques norvietnamitas y estadounidenses, en agosto de 1964 decidió la intervención directa y masiva de Estados Unidos en la guerra. El objetivo del gobierno estadounidense era evitar la propagación del comunismo en el sudeste asiático. La Guerra de Vietnam fue una de las guerras más largas de la historia de Estados Unidos y supuso para este país el más serio fracaso en la Guerra Fría. En 1973, las tropas estadounidenses fueron retiradas de Vietnam y en 1975 Vietnam del Norte logró conquistar Saigón, lo que llevó al año siguiente a la reunificación de Vietnam bajo un régimen comunista con el nombre de República Socialista de Vietnam. Consecuencias de la Guerra de Vietnam. Tras la victoria comunista en la Guerra de Vietnam, los pocos estadounidenses que permanecían en Vietnam del Sur huyeron del país. Inicialmente, los vencedores instalaron un gobierno militar en el sur que tomó el nombre de República de Vietnam del Sur. El 2 de julio de 1976 se proclamó la unificación del norte y el sur con el nombre de República Socialista de Vietnam. La capital permaneció en Hanoi y Saigón fue renombrada Ciudad Ho Chi Minh. Los vietnamitas sufrieron durante el conflicto la muerte de entre 1 y 2 millones de civiles. Además, se estima que murieron más de 1 millón de combatientes de Vietnam del Norte y el Vietcong, y alrededor de 250.000 soldados de Vietnam del Sur. Para Estados Unidos, la derrota en Vietnam supuso un enorme costo, 58.000 muertos, 300.000 heridos, centenares de miles de soldados con una amplia adicción a las drogas y con serios problemas de adaptación a la vida civil tras regresar a su país. El llamado síndrome de Vietnam supuso en el corto plazo un gran rechazo de la opinión pública estadounidense a la intervención militar exterior de Estados Unidos.